voy a hablar de un tema de los muchos que tengo relacionado con los fraudes gigantescos que durante toda la historia ha hecho y hace el Vaticano, el Papa, esa curia. Durante toda la historia, toda su historia, hicieron una religión, ellos crearon una religión. Y toda la historia está cubierta de matanzas, de quemar gente viva, torturarla, robarla, crear cruzadas, ríos de sangre, toda su historia. Pero eso no es todo. Sus enseñanzas, en general, todas, idolátricas. Idolátricas quiere decir que la idolatría es uno de los mandamientos que Dios prohíbe terminantemente. Ya en tiempos de Moisés, el pueblo de Israel era prohibido idolatrar. Idolatrar significa tener fe, orar o rendir culto a un muñeco, a una estatua, a un cuerpo, a una ropa, a una bola, lo que quieras, idolatrar. Porque eso es una aberración que Dios odia. Usted imagínese que esto pasa y la gente no se da cuenta. Como pasa tan a menudo, la gente no se da cuenta. Lo ve normal. Usted imagínese, y esto ocurre, pero que lo loco es que ocurre tan a menudo que la gente lo da, no le da importancia. Llega un alfarero o quien sea y coge un puñado de barro y empieza a hacer una cara o lo que sea, o lo que sea, un cuerpo o una forma de lo que sea. Y lo pone en un pollete, en una mesa, y la gente lo adora. Parece y es alucinante, aberrante. O sea, que la gente idolatra un trozo de materia, o de madera, de hierro o de barro que tú has hecho y le das una forma, le pones una cara con unas orejas y empiezas a adorar. ¿Te das cuenta de lo que hacen? No se dan cuenta. Porque le han enseñado que eso es así. Piensan que ese puñado de barro o de hierro o de madera, que cuando tú les pones una cara y una forma humana, te va a escuchar y te va a responder. Una estupidez. Pero es que es tan común que lo ven normal. La gente, usted entra a una catedral, una iglesia católica y ve cientos de imágenes, cuadros, imágenes, hasta tumbas, hasta adoran esqueletos, huesos de muertos. No, son santos. ¿Sí? Te van a una tumba y empiezan a adorar y a rezar a un muerto. Un montón de esqueletos, muchos de esqueletos que dicen, no, estos son santos de... Pero tú abres la tumba, pues un esqueleto lleno de gusanos, que lleva unos 100 años muerto, 200. ¿Te va a escuchar el esqueleto? ¿Te va a hablar? ¿Te va a responder? Pues lo siguen adorando, porque le han enseñado, y la mente es tan absurda de mucha gente, que les dicen, no, no, mira, tú te das un martillazo a la cabeza y ya eres santo. Pues había clérigos que lo hacían. Tiraban un hacha y se ponían todo la cabeza, y la cabeza que pegaba el hacha toda la cabeza. O sea, tiraban un hacha al aire. Pero es que no sé qué cartujo era o qué monasterio, no sé qué, medieval, que lo hacían. Pero de loco. Y decía que cuando tiraban el hacha se ponían todos los clérigos juntos. Y cuando el hacha bajaba y la cabeza que daba el hacha y se clavaba, santo este. Pero será de loco. Pero el Papa no se ponía, o el obispo, el cardenal, no, no. Era como un juego, es un acto sadismo puro, de loco, diabólico. Jesucristo se puso con un hacha a tirar martillo, a poner la cabeza, se pegaba latigazo Jesucristo. Pero es que lo hacen como... Es una forma de religión diabólica. Y diabólica, la palabra diablo es mentira. Mentiroso todo. Que se han formado y lo llevan así. Y lo llevan así porque se han dado cuenta que haciendo eso hacen estúpida a la gente. Voy a poner un ejemplo que lo ven tan común y la gente, aunque lo vea, aunque lo lee, y siguen. Porque se han acostumbrado. Se han acostumbrado. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿cuál es la imagen o cuál es el santón o la santona? Porque tienen miles ahí, más venerado. Dicen, no, es la madre de Jesús, María, que vino a la tierra, que fue al cielo y no sé qué. Pero ¿de dónde se sacan eso? Dicen, no, que es la santa, la madre de Dios, que es la madre de Dios. O sea, que Dios tiene madres y abuelos. ¿Sí?
y está en los cielos, hay que reverenciarla, es la reina de los cielos. O sea, que María, que es la madre de Jesucristo, que era una judía, jovencita, de unos 20 años, y que manda sobre los dioses y los dioses la adoran y los ángeles. Pero bueno, pero es tan brutal que la gente, claro, la gente generalmente como ha sido acondicionada durante siglos, la gente lo ve normal. Es como la evolución. Sí, es que la evolución es que millones de años hubo un Big Bang en el universo, una explosión, y apareció un cacho de fuego y tal, que se enfriaron, luego fueron planetas o soles o satélites. Y la gente se lo traga. Y la gente se lo traga. Pero solamente un pensador, y hay muchos, que ya dice un momento, quieto, ¿esto de dónde te lo sacas tú? No, esto que lo dicen, que lo he aprendido, que no, que me demuestre que dónde le sale esta enseñanza o esta teoría, no te lo pueden decir porque todos son fábulas, cuentos chinos y barbaridades que en la Edad Media pues cualquier barbaridad era lógica. Y la Iglesia Católica, en la Inquisición quemaron millones de personas en Europa, en las cruzadas, Arabia, en Sudamérica, en África, pues quemaron de gente en las plazas públicas, era una diversión, coger niños, niñas, mujeres y pegarles un latigazo, pegarles una paliza, las torturas de los clavos y luego quemarlas. Eso tiene que ver con Jesucristo, con el cristianismo, con Dios, con la Biblia, con la verdad, con el reino de Dios. ¿Con qué? Con el satanismo todo, todo. Pero dicen, María, dicen, la iglesia es la reina de los cielos, o sea que según ellos, María es la reina de los cielos, la que gobierna en el cielo y que todos los ángeles la adoran y los dioses y todo el mundo la adora, ¿no? Ella es la reina, la que manda, la que... ¿De dónde se lo sacan? Pregúnteselo y verá que no te lo va a responder. Pero yo, sin embargo, sí te voy a decir algo sobre María. María era o fue la madre de Jesucristo. ¿Y quién era María? Pues una mujer judía, una mujer que tendría entonces 20 años por ahí, estaba para casarse con un señor, se llamaba José, que era carpintero. Una judía que nació de una familia judía, como todo el mundo. Y entonces no estaba casada, iba a casarse con un carpintero que se llamaba José, ¿no? Bien, entonces un día esta mujer, se llamaba María, tuvo una visión de un ángel y habló con ella. Claro, se asustó al principio, una imagen brillante, y dijo, no te asustes, vengo a comunicarte algo. Escucha, tú te vas a quedar embarazada. Y entonces ella se asustó un poco. No, pero yo no, si no estoy casada, todavía no tengo, me voy a casar, estoy comprometida para José, pero yo no estoy casada, no, de embarazada. No. Y dije, no temas, no te preocupes, que lo que vas a tener va a ser un hijo, un Mesías que estáis esperando, el Mesías. Pero ¿cómo? Si ella pensando, bueno, pero un embarazo es un embarazo, tiene que tener una relación sexual. Dice, no, porque el hijo va a venir por Espíritu Santo, una fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo es como una energía y te va a implantar en tu vientre el Mesías, que ya existe en los cielos, Jesús, la primera creación de Dios, y viene a la tierra para dar sacrificio de su propia vida para que la humanidad recupere lo que perdió por Adán y Eva, la eternidad, para ser eterno, aquí en la tierra, no en otro sitio, ni en el cielo, ni en el purgatorio, ni en el limbo, ni en ningún sitio, aquí. La vida está hecha aquí para vivir aquí, para siempre aquí. Y cuidad de animales, aves y peces. Bueno, María se asustó un poco. Bueno, dice, no te asustes. Bueno, que sea lo que Dios quiere. Y claro, no lo entendía muy bien, claro, embarazada. Porque la lógica en cualquier persona, bueno, el embarazo significa una relación sexual entre macho y hembra, ¿no? El hombre y la mujer, ¿no? Pero una mujer sola que venga y empieza a embarazar, pero ¿de dónde? Y claro, lo entendió un poco, porque dijo, no, porque lo que va a venir es Espíritu Santo, es una fuerza activa de Dios que va a ponerte, implantarte como un niño. Le llamará Jesús y va a ser el Salvador del mundo, el Mesías, que estáis esperando. Esperaban el Mesías ya del tiempo de Abraham, que vendría un Mesías que salvaría el mundo descendiente de los israelitas. Bueno, pues José tuvo otra visión, quizás del mismo ángel. Y tuvo una visión, se asustó, claro. Era carpintero y estaba comprometido a casarse con María. Bueno, en total, bueno, tuvo una misión, el hombre se asustó, claro, ¿quién no se asusta? Estás en tu casa tranquilo, en la oscuridad, no sé qué, cenando, y de pronto, ¡bum!, ves una nube blanca, brillante,
y te asustas. Y dice, no te asustes, ven, soy un ángel. Vengo a decirte que verás a tu comprometida, María, está embarazada. Yo, pero yo no. Es que no es tú ni nadie, no, porque ya la vio embarazada y dijo, pero es que yo no soy, yo no, se iba a casar con ella. Y entonces era compromiso. Y la ley de Moisés decía que si una mujer comprometida para casarse tenía relación sexual con otro y otro se acostaba con ella, la dejaba embarazada o lo que sea, tenía que apedrear a la mujer. Y José se asustó, la vio embarazada, pero yo no es mío. Y dice, no, le dijo el ángel, no la temas, no, ni es tuyo ni es de nadie, es de Dios. Y lo que va a tener va a ser el Mesías. Pero ¿cómo? Y tú casate con ella, no pasa nada. Es muy buena. Pero claro, ella no ha tenido relaciones con nadie, sino está comprometida contigo y es una buena mujer. Cásate con ella y tal. ¿De acuerdo? Bueno, hicieron el asunto, la boda y ¡pum! Y nació Jesucristo. Nació Jesucristo y María tuvo relaciones sexuales con José muchas veces después de aquello. O sea, que tuvo varios hermanos, Jesucristo, de María, y 3 hermanas. O sea, tuvo una... Pues entonces Israel, tener una familia numerosa era una bendición. Había casos de israelitas que no podían quedar embarazadas, por lo que sea, por una situación, digamos, el organismo no funcionaba muy bien y lloraban y se deprimían porque no podían tener hijos. Pues. Entonces tener hijos es una... Además Dios le dijo a Adán y Eva crecer y multiplicar y llenar la tierra de humanos y tener solución a animales, bípedes. O sea, tener hijos, fantástico, Dios lo aprueba, pero vamos, el no tener hijos era la presión. Mucha gente, mujeres hoy en día también que no pueden tener hijos por cualquier situación y se sienten deprimidas, se sienten inferiores, que no valen para nada, ¿no? Es una situación psicológica o, digamos, del organismo humano que a veces hay alguna enfermedad que no engendra la criatura. Pero bueno, dice que sí, tuvo María varios con José después, aparte de Jesús, que nació de una manera milagrosa, no nació como un chico normal, nació de una manera milagrosa. Es decir, salió de la mujer y le hicieron el... Normal, se hacía entonces la circuncisión a los judíos, que cogían con un pequeño bisturita y el pene le hacían un cortecito pequeño. O sea, entonces era una señal ya de Abraham de que era un israelita, era un judío. Bueno, nació Jesús, pero luego María se casó con José y tuvieron varios hijos y varias hijas, varios hermanos y hermanas. O sea, tenían Jesús una familia muy... Y Jesús se hizo carpintero también, que era su padrastro, José Carpintero. Hasta ahí, normal, ¡pum! Nadie se enteró porque esperó Jesucristo la edad de 30 años para empezar a la carrera por la cual vino a la tierra, para predicar, para enseñar al mundo el reino de Dios, que vendría un gobierno a la tierra, el reino de Dios, que ese gobierno aplastaría el imperio satánico, que acabaría con la maldad y la idolatría y las falsas religiones, y que quedaría ese reino para siempre en la tierra, y que con ese reino se bendeciría toda la humanidad, los animales, las personas, las aves, y que todo el mundo sería feliz y viviríamos para siempre. Que estamos esperando, que es el reino que la gente, el cristiano genuino, pide en el Padre Nuestro. ¿Y qué pide? Padre nuestro que estás en los cielos, ven a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué estás pidiendo durante el siglo? Que venga tu gobierno, a Dios, tu reino, que es un gobierno, y que lo que tú quieres, tu voluntad, se haga en la tierra. ¿Tú crees que cuando Dios, y la va a hacer pronto, haga su voluntad, va a haber guerra? Que si Gaza, que si Irán, que si Israel, que si China, que si Rusia, que si Ucrania, que si... Se acabará todo eso. Ese reino no es una división de muchas naciones como están ahora enloquecidos y con armamento nuclear. No. Dios, el reino de Dios acabará primero con un destrozo total de todas estas organizaciones. Y el reino de Dios gobernará sobre la humanidad para una bendición. ¿Qué es una bendición? Que todo el mundo, toda la humanidad, seremos felices. Felices quiere decir sanos, jóvenes, fuertes, ni envejeceremos, ni moriremos nunca más. Porque Adán y Eva estaban hechos, además, para vivir, no para morir. Había una condición, que si desobedecía a Dios, comer de cierto árbol, que no dice la Biblia de qué fruto sería, cualquier fruto, moría. Y aún así, comió Adán, engañados por Satanás, un ángel rebelde de los muchos que vinieron a la tierra, y murieron. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Adán comió primero Eva, y la engañó a Eva,
Y luego Eva se lo dijo a su marido, mira lo que ha dicho, este árbol que ha dicho Dios que no comamos, dice esta serpiente que podían hablar con los animales, eran perfectos, que ha dicho que no vamos a morir, que vamos a ser como Dios. Y Adán se lo tragó. Pero bueno, si Dios ha dicho que no comamos, sí, pero ha dicho que eso, que nos ha engañado, Dios. Sí, porque si comemos vamos a ser como Dios. Y claro, Adán se quedó perplejo, como Dios. Y eso, a lo mejor nos habrá engañado, que si comemos esto no necesitamos a Dios para nada, que vamos a ser libres y que cada uno como haga lo que quiera y tu cuerpo es tu cuerpo. Ah, pues voy a ver. Y comió Adán. ¿Y qué pasó? Pues que Adán, después de comer, Dios habló con él y le dijo a Adán, ¿qué te he dicho yo? Que no comas de este árbol del jardín del Edén, un árbol especial, que no dice la Biblia de qué fruto era. Da igual, un fruto. Puede ser naranja, puede ser una manzana, puede ser pepino, puede ser uva, por cualquier árbol. Y comió y desobedeció. Y el asunto era haber desobedecido a Dios, haber desconfiado en que Dios no los ha engañado. Y le echó del Edén. Y Dios le dijo a Adán, de ahora en adelante comerás pan hasta que vuelvas al suelo con el sudor de tu frente y volverás al suelo, porque de polvo te hice y a polvo volverás. ¿Qué quiere decir? Que Dios hizo de los elementos de la tierra un hombre y luego de una postilla una mujer. Dios es el mejor cirujano, que es mejor que nadie. Pero al morir volvería a su estado original, volvía a descomponerse el organismo y a la tierra. ¿Dónde fue Adán? A la tierra. Pero es curioso que después de echarlo del Edén, ¿cuándo murió Adán? Después lo echó. Que primero habló con Adán, a Dios desde la voz del cielo. Adán no vio a Dios, oyó su voz, que le echó del Edén, reprendido, y le dijo, de ahora en adelante comerás pan con el sudor de tu frente. Antes no sudaba, eran, digamos, vegetarianos, animales y personas, comían de cualquier vegetal y vivían más sanos y más felices, y la tierra era suya, podían viajar sin miedo a morir, a envejecer. Solo había una condición, y la desobediencia les acarreó la muerte. Pero como todos los humanos venimos de Adán y Eva, todos habíamos heredado esa imperfección, el organismo. El organismo no se puede hacer perfecto porque algo falla y las células no se multiplican debidamente y el organismo envejece y muere. Pero llegaremos a ser perfectos porque Jesucristo, que era perfecto en los cielos y se hizo un cuerpo perfecto, no tenía que ver nada con Adán, ha sido posible que regenere la raza humana y que tanto los que han muerto como los que vivimos, como los que nazcan, llegaremos a ser en la tierra perfectos, física y mentalmente, porque Dios ha perdonado el asunto de Adán y Eva y que habíamos heredado esa maldición toda la raza humana y que Dios nos ha concedido la posibilidad de no morir nunca más y no envejecer ni enfermar. Ahora vuelta el tema que dije antes, ¿cuánto vivió Adán? Pues es curioso, ¿no? Es curioso que poca gente lo sabe. Usted le pregunta a cualquiera, ¿cuándo murió Adán? ¿Cuánto vivió Adán? Y te va a decir todo, fíjate, la mayoría, ¿eh? Y te aseguro que haga la prueba. Digo, Adán, y tal, sí, comió. Tú le preguntas eso a cualquiera, sean católicos, sea de otra religión, ¿por qué pecó Adán? Ah, porque comió de un árbol. ¿Qué árbol? Te va a decir una manzana. Dile a la persona, eso para que veas que a veces la gente desconoce muchas cosas. Y tú le dices, ¿eso dice la Biblia? Una manzana, sí, claro, me lo puedes mostrar. Y verá que dice, ah, no sé, ¿dónde viene? Tú has dicho una manzana. La Biblia no dice nada de una manzana, dice que comió de un árbol prohibido. Ah, pues es verdad, no caí tal. Bien, y tú le dices, pero de una cosa, esto para que pruebes cómo la gente desconoce tantas cosas. Y tú dices, pero de todas maneras, Adán, ¿qué pasó con él? Que Dios lo echó del Edén. ¿A dónde? Pues a otro sitio, que dijo que tenía que sudar entonces para comer y tal. Sí. Y murió ese día. Y si él te dice, claro, eso dice la Biblia, que murió ese día. La Biblia dice que le echó del Edén. Pero no dice que murió. Ah, no sabía. Entonces tú le dices, eso para que pruebes. Mira, en el Génesis, el capítulo 5, versículo 5. Y tú le coges y le dices, mira, Génesis, escrito por Moisés, habla de Adán y Eva y la creación y todo aquello. Capítulo 5, versículo 5. Dice, de modo que todos los días de Adán, cuando le echó del Edén, que él vivió, ascendieron a 930 años y murió. O sea, que no murió ese día.
murió 1000 años después, porque tenía que hacer un trabajo que es tener hijos con Eva, que también Eva fue echada al Edén, y llenar la tierra. Hoy toda la raza humana somos descendientes de Adán. ¿Y cuántos miles de millones han muerto? Descendientes todos de Adán y Eva. Bueno, hablando del tema de la idolatría, María, lo quería decir porque mucho tiene que ver con esto. María, pues era una judía. No tenía nada de especial, nada de santa, nada de nada. Que se cogió una mujer joven, que tenía unos 20 años, que no había tenido relaciones sexuales con ninguna. Iba a casarse con José, que era carpintero. Habló un ángel con ella para avisarle que no se asuste cuando ves que te embaraza, que no tienes ninguna enfermedad, que vas a tener un hijo milagrosamente. Y a José le dijo, bueno, te vas a casar con María, cásate con ella, cásate con ella. No le dijo que la deje ni nada, no la denuncie, que no te ha engañado. La mujer es que va a tener un hijo milagrosamente. Punto. Y Adán, pues, se acordó la voluntad de Dios, ¿sí? Y se casaron. Y tuvieron varios hijos. José tuvo 3 hijos y creo que 3 o 4 hijas más. Porque entonces tener una familia numerosa era como una bendición, ¿no? Bien, pero el punto en sí, María, siempre han dicho, María, no, la reina de los cielos en la iglesia, como culto general, María, hay muchos templos y el templo de María Inmaculada, María la Asunción, María de la Virgen de las Cuevas, la Virgen de los Gitanos, la ponen nombre a medio mundo. Pero María tenía alguna prominencia. Los apóstoles adoraban a María, le rendían culto. A María la iban, no sé, a adorar. María hacía milagros. No se dice nada. Que sí, que eso sí, que Dios se coge una mujer virgen, se llamaría o se llamaría como que da igual, y que le avisó que iba a tener un embarazo porque Cristo tiene que hacer del pueblo de Israel un judío. No fue su padre, José el carpintero, porque Cristo ya vivía en los cielos quizás millones de años, que fue colaborador con su padre Jehová Dios para hacer el universo. Le mandó para el caso de Adán, que era perfecto, no había hombre perfecto en la tierra que pudiese hacer un sacrificio de su vida, cambiar, un intercambio. Adán perfecto a pecado, yo muero, yo pago la culpa, que me maten a mí, no a Adán. Bien, y entonces, quiere decir, María, madre de Jesús, tuvo varios hijos. No milagrosamente ni nada de eso, no tuvo varios hijos. No dice cuánto, pero la Biblia habla de 3 o 4, con 2 o 3 niñas. Tengo hijos porque entonces, te digo, era casi una bendición. Había relatos, por ejemplo, de que muchos profetas, por ejemplo, mismo Abraham, que era muy mayor de edad, para que tenga un ejemplo, que a veces era una sugestión, tener hijos, el no tener hijos era como una maldición, las mujeres lloraban mucho, se veían deprimidas, abandonadas. Hoy, por el contrario, es al revés. Hoy las mujeres no quieren tener tantos hijos, pero si la mujer no tiene hijos, bueno, pues mira, suerte, porque además un matrimonio lo más común es una relación sexual y el tener un placer con la mujer, tener un sosiego, tener un cariño, tener una compañía, pero no tener hijos. Entonces hoy poca gente tiene ya hijos, ¿no? Es decir, y solamente los campesinos, en lugares muy apartados, sí tienen hijos ya por tradición. Pues María tuvo varios hijos, hijas también, y no fue una figura prominente del cristianismo, ni una santa, ni nadie vino a adorarla, ni le rindieron culto, ni hicieron templos, nada. Nada. Y José tampoco, que era su padrastro, carpintero. Nada. No se habla ni palabra de nada. Solamente eso, que le avisaron a esa mujer que no se asuste, que iba a tener un embarazo. Y claro, era lógico, la mujer si se viera embarazada y nadie le avisa, se asustaría, diría, pero ¿qué es esto? Estaré enferma. Me iría a un médico, oiga, que me mira la tripa. Sería un problema. Entonces Dios mandó un ángel que avisara a María que no se asustara. Y como era costumbre, según la ley de Moisés, que si una mujer estaba comprometida para casarse, se liaba con otro y se acostaba con otro, pues esa mujer había que apedrearla y matarla, y al otro también. Entonces avisó a José que no se asustara, que no la habían engañado, que era un milagro que iba a suceder, que iba a venir el Mesías esperado por los israelitas, el Salvador del mundo. Bueno, vuelta con María. ¿Qué papel cumplió? Ninguno. Ninguno de ninguno. Eso sí, era conocida María, la madre del Mesías. La conocían del pueblo de Belén y todo, donde habían vivido en Nazaret. La conocían,
Pues mira, la madre ha tenido, es la madre Mesías, muy bien, pero no rendía ningún culto, porque el culto toda la vida se hacía en el templo de Salomón a Jehová Dios, el que creó la vida en la tierra, el que creó el universo, que creó a Jesucristo, que creó la humanidad, que a él no a ídolos, ni a mujeres, ni a hombres, ni a reyes, ni a estatuas, ni a muertos, ni a vivos. El culto a Dios, al Creador. Las oraciones, el culto, la idolatría, no a muñecos, a imágenes, a humanos, porque todos los humanos somos imperfectos. Todos venimos a Adán y Eva. Ningún humano puede rendir culto. Es absurdo. Un humano es igual que otro. Todos somos creaciones de Dios. El culto es al Creador, no a la creación. Por eso muchas veces el dicho de que ningún humano debía de arrodillarse ante otro humano. Arrodíllate ante Dios. No idolatres a humanos, idolatra al Creador de los seres humanos. Que es idolatrar, quiere decir rendir culto y respeto y oraciones al Creador que te puede dar vida y te puede dar prosperidad y salud, no a la creación. Es como, por ejemplo, si tú, por poner un ejemplo, tú vas a un museo, por ejemplo, para tener un ejemplo simple, ¿no? Y tú ves un cuadro, vamos, si eres un pintor, digamos, clásico, una pintura surrealista o modernista, o lo que quieras, un cuadro que te guste. Por ejemplo, vas a un museo, por decir algo, ¿no? Ves un Picasso, por decir, que es muy conocido, ¿no? Picasso. Bien, y ves un cuadro Picasso. A vos te encanta, pero hay un cuadro muy famoso, ¿no? Que es sobre la Guerra Civil Española, Guernica y tal. Bueno, y tú ves un cuadro, oh, y tú dices, qué pintor este, qué pintura más extraordinaria, macho. Tal. Oye, fíjate, el tío tiene idea, oye, pero qué tío, fíjate. Y hablas digamos, la pintura, lo bonito, lo representativa que es esa pintura, por decir algo, ¿no? Y que empiezas a pensar que el pintor es un tío genial, que en el momento adecuado pintó un cuadro que luego ha hecho historia, ¿no? El cuadro que le pintó en Francia, que era la Guernica, que era sobre el tiempo del general Franco, cuando la guerra civil española, Guernica y tal, que bombardeó aquello y tal, con los alemanes y tal. Bueno, pues tú rindes culto ¿a qué? Al pintor. Tú ves el cuadro y no estás dándole oraciones al cuadro, ni al pintor. Aunque el pintor no esté presente, tú dices, mira, oye, el tío Pablo Picasso se la jugó, ¿eh? Porque en aquellos tiempos, menos mal que vivía en Francia, llega a estar aquí en Madrid, se lo cepillan, ¿no? Porque tal, das culto, reverencia y honra al pintor, no a la pintura. En este caso, vuelta con María. ¿Y qué papel representaba? Ninguno. Es más, es más, no era ni cristiana, ni sus hermanos tampoco. Se hicieron luego cristianos, aunque poca gente lo sabe. No era cristiana. Y voy a leer un texto interesante, de los muchos que hay, para que vean el hecho de que María, no es que la iglesia, María es el culto general en la Edad Media de casi todas las religiones paganas. Artemis, Isis, Osiris, Astarte, eran las reinas madres de todas las culturas satánicas de la antigüedad, desde Egipto, Mesopotamia, Grecia. Era el culto a la diosa madre, culto satánico. Y la iglesia, María, el culto central de la iglesia católica. ¿Y qué papel cumplía? Ninguno. Para los cristianos, ninguno. Era una mujer, como una cristiana más. Pero aquí hay un detalle interesante sobre María. En relación con Jesús, tenía muchos hijos, ya te digo. Y un marido que se llamaba José, que era carpintero. Pero hay un detalle que voy a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Ahora des en cuenta este detalle. Mateo es la palabra de Dios. Esto no es una filosofía o alguien se olvidó alguna anécdota, ¿no? ¿Qué relación? Aquí dice, ¿cómo veía Jesús, Jesucristo, hijo de María, a su madre y a su hermano? Y tenía muchos hermanos y hermanas. ¿Cómo los veía? Como una santa, una sagrada, había que rendirle culto y besarla y arrodillarse. Aquí un detalle. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 12, 47 y 50. Voy a leerlo. Y esto es la palabra de Dios, inspirado de Dios, Jehová Dios. ¿Cómo veía Jesucristo a su madre? No que la odiara ni nada, no, pero aquí, atención. Mateo capítulo 12, 46, versículo 46 al versículo 50 dice, habla de Jesucristo, mientras él todavía hablaba,
a las muchedumbres habían invitado a una casa, le invitaba a todo el mundo, porque curaba Jesús a todo, de todas las enfermedades, los curaba gratis, a todos, más a la gente curó. Y el muerto resucitó a montones, todo el mundo lo quería. Y bueno, estaba en una casa, le habían invitado, todo el mundo le invitaba, porque, bueno, aparte de que cualquier enfermedad, pues los curaba. Y aparte Jesús milagrosamente hacía que miles comieran alimentos gratis, de una manera milagrosa. Pero bueno, dice, mientras él, habla Jesucristo, todavía hablaba a las muchedumbres, miren, atención, su madre, la madre de Jesús, y sus hermanos se situaron fuera y procuraban hablarle. Los hermanos de Jesús estaban fuera, no lo dejan pasar. Y dice, podemos hablar con Jesús, dile que somos su madre y su hermano. Al maestro de boda, que estuviera de portero, que sabe. De modo que alguien le dijo a Jesús, mira, tu madre y tus hermanos están parados fuera y procuran hablarte. Como contestación, dijo al que lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano, Jesús hacia sus discípulos dijo, mira, mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, hermana y madre. Claro que quería su madre, pero ¿cómo la veía? Como no cualquiera. Él dijo que cualquiera que hacía la voluntad de su padre, no de su madre, ese era su hermano, su madre o su hermano, que era cualquiera. Para él no había distinción. Él no veía a su madre como, es mi madre, Florencia. Su madre, y su hermana, y su hermano. Y dice, si había gente allí, montones, bueno, pues estos también. Son para mí mi hermano, mi madre, mi hermano. No había distinción ni de... Pero ¿qué ha hecho la Iglesia? Por todos los cultos que han hecho paganos, la idolatría, idolatran huesos de muertos, tumbas, reliquias, esqueletos, que no es la mano de que no sé qué santo, esta es la calavera de otro santo, este es el cuerpo de... Te idolatran huesos, te idolatran tumbas, idolatran la vestidura, no, esta es una piedra que María antes de ir al cielo pisó esta piedra y luego fue... O sea, han metido unas barbaridades que el mundo se asusta. Y la gente en su ignorancia, como sabe que se lo van a tragar, pues toma, idolatran a todo. Pero lo que hay que idolatrar es a Dios. Pero Dios tú no lo puedes ver. Dios no tiene un nombre, se llama Jehová Dios. Jehová. ¿Qué significa Jehová? Que yo haré lo que tengo que hacer. O sea, que yo haré todo. Que se podrá hacer. Vamos, como diciendo, no hay nada, no hay límite que diga hasta aquí. En nombre de Jehová, yo haré lo que tengo que hacer. Todo. Y la idolatría es al Creador. Y el Creador no necesita que hagas tú una serie de rituales, o con humos, o con manos, o con oraciones. No, que hagas la voluntad. La voluntad, lo que Dios quiere que tú hagas para tu propio bien. No hace falta que hagas un ritual raro y unas palabras mágicas y te arrodilles y te pegues el latigazo. Eso son barbaridades, burradas. Esas son cosas paganas del todo. Los discípulos no hacían ningún ritual de nada. Aprendían de Jesucristo. Tienes que amar a tu semejante como a ti mismo. Uno de los mandamientos. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que amar a este señor, a esta señora, como si fuera yo mismo, que no lo voy a odiar porque sea más alto, más viejo, más tonto. Tienes que amar a tus enemigos. Y si alguien te ofende, perdónale. No 7 veces, 70 veces 7. O sea, una serie digamos, de enseñanzas amorosas para que haya paz entre los humanos, para que haya paz entre las personas, para que haya concordia, para que haya salud, para que haya unidad. Cuando tú tienes ese afecto a la persona, aunque no la conozcas, cuando tú le perdonas, cuando tú le ayudas, aunque ves que le hace falta, cuando tú le consuelas, cuando tú estás a su favor, cuando estás a favor de los marginados, de los pobres, de los que no tienen nada, los que son perseguidos, cuando tú odias la injusticia, la soberbia de algunos y haces lo que Dios quiere a pesar de que te persigan, entonces estás haciendo la voluntad de Dios y Dios te va a premiar. María no pinta nada referente a la Biblia, nada de nada de nada. Eso sí, fue una mujer que escogió Dios para tener un hijo. Dios escogió una mujer que estuviera bien, joven, bien, sana, y fue María. Podía ser otra, podía ser cualquier otra, con otro nombre,
una mujer. Tenía que nacer de una mujer y que fuera israelita, según la tradición, según Abraham. Y nació de una mujer que luego nadie sabe exactamente cómo murió María, de dónde murió. José, su padrastro, tampoco se sabe nada. Bueno, eran sus padrastros, le querían a Jesús aprendió el oficio de carpintero y bueno, y hasta que empezó a predicar a la edad de 30 años, que ya era mayor de edad, salió de su casa, ya era libre, pues entonces era niño, que había un estatus, bueno, cuando tenga mayor de edad, 30 años, puede irse de casa y hacer su familia, ya está con... Bien, y Jesucristo pues empezó a predicar el reino de Dios y siempre el punto central es que todas las enseñanzas, todo el culto, el centro de cualquier culto a Dios, al Creador, no a la creación. No culto a reyes, a reinas, a príncipes, a no sé qué, a papas, a qué, nada. Son como cualquiera. Para Dios es como cualquiera. Uno más se pone un gorrito, ya no, este ya es que se ha puesto el gorro. El culto religioso es al Creador, no a la creación. Y sería absurdo que una creación, un hombre, una mujer, se arrodillara ante otra creación y le rindiera culto. Porque igual que tú, tienen las mismas posibilidades, las mismas condiciones, la misma esperanza o la misma muerte. No hay más. El culto al Creador. He dicho el tema del Picasso, de los cuadros de Picasso. Podría ser de otro, Rembrandt o de Vincent van Gogh o de Toulouse-Lautrec, cualquiera. Tú cuando ves un cuadro y te admiras por esa pintura, por el arte que tiene, de la imagen, del color, lo que quieras, bien, está bien, pero ¿tú qué haces? ¡Qué cuadro, qué maravilla! Y besas al cuadro, ¡qué bien te has hecho! Cualquiera que ves está todo loco, este tío que está besando un cuadro y dice, es hecho... Es lo mismo, tú estás mirando una estatua, un muñeco, ¡ay, qué bien! Tú eres mi dios, mi diosa. A un muñeco de porcelana o de yeso o de madera que pero te va a contestar el muñeco. Y la gente le dice, no, es que es Dios y es una imagen de Dios o de diosa que tiene dones milagrosos. Venga, hombre, venga. Venga, hombre, venga. Es el engaño hacia el que Dios odia la idolatría. Es uno de los mandamientos de Moisés. No debes idolatrar. Idolatrar es una absurdez. Al Creador debes adorar, no a la creación. Y ahora, una vez más, María, sí, María volverá en la resurrección, muy posiblemente. Porque la Biblia dice que todos los que han muerto, Jesucristo prometió por su vida, por haber dado su vida, todos los que han muerto volverán a volver a vivir todo. Que se calcula no sé cuántos miles de millones, desde Adán y Eva, cuántos han muerto. De enfermedad, de vejez, de guerra, lo que quieras. Muerto. Da igual si se han convertido en un esqueleto, si un volcán se lo ha quemado completamente, si se lo ha comido digamos, un tiburón, como quieran. Dios conoce quién era, lo vuelve a traer en la vida, para que vivan para siempre. Porque el sacrificio de Jesucristo ha sido para que la humanidad por completo deje de morir, de enfermar y vivamos para siempre. ¿A quién hay que dar culto? Al Creador. Cuando tú dices Padre Nuestro, ¿a quién estás hablando? ¿A María? ¿A José el carpintero? ¿O a quién estás adorando? A Dios. Tu reino. ¿El reino de quién? De Dios. ¿Y quién es el Rey de Reyes? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Creador omnipotente y eterno que creó todas las cosas? Dios, Jehová Dios. Padre de Jesucristo, Creador de ángeles, Creador del universo, Creador de la vida en la tierra. Y el que puede dar vida eterna incluso a los muertos, aunque lleven miles de años muertos. Sí, el engaño de la Iglesia Católica ha sido voraz. Y la gente no se da cuenta de que los han tomado el pelo a todos. Cuando tú tengas algo en cuestión, y hay mucha gente inteligente, pero que no tiene la idea clara, tú de esto de María o lo que tú quieras, o del infierno, que después de morir tiene que ir al infierno, tú coges una Biblia, la que tú quieras, el libro más traducido en todo el idioma del mundo, le dices al cura de tu pueblo o al obispo, alguien dice, oiga, ese asunto que usted enseña del infierno, me lo quiere enseñar, que quiero ver dónde está eso en la Biblia. Te puedo garantizar que te va a decir, mire, no, eso yo no, es que eso no, yo es que ahora no tengo tiempo yo para eso. Sí, no, viene la Biblia, pero bueno, no se preocupe, eso ya, bueno, algún día, porque no te lo va a explicar, porque no viene en ningún sitio. Porque no viene en ningún sitio. ¿Qué relación tiene? Y una vez más, voy a leer un texto más, pues impresionante que la gente sepa, cuando yo hablo no es que voy hablando cosas que se me ocurren, ¿no?
No. Tengo otro descubrimiento que sí puedo hablar de mis propios trabajos. Pero en la Biblia te dice todo y no hace falta inventarse nada. Mira, por ejemplo, a ver si encuentro un texto muy interesante y verá como este texto no lo oirás tú en ninguna iglesia. Y está en la Biblia, ¿no? Aquí verás. Vamos a ver. Un texto que te va a asombrar está en la Biblia, ¿eh? No es un libro filosofal que viene... No. Aquí, vamos a... Bueno, mira. Voy a hacer una pregunta para que vea este vídeo y tal. ¿Somos diferentes a los animales? ¿Sí o no? La pregunta parece interesante, ¿eh? La gente muy claro, diferente, muy diferente. Pues yo digo no. La gente dice, pero ¿cómo? Usted no es ningún animal. Sí, pero diferentes no. Somos el animal, yo, usted y el vecino de al lado. ¿Quién nos hizo? ¿La evolución? No, Dios. ¿Por medio de quién? Adán y Eva. Los animales, ¿quién los hizo? ¿La evolución? Pues no. Dios creó aves, creó animales, creó peces, creó humanos. ¿Verdad que sí? Luego, el punto vital. Puesto que Dios nos ha hecho, ¿qué diferencia tengo yo de un animal? Aparte de lo físico, claro. Pero diferencia, algo especial que el animal no tiene. Pues ninguna, nada. La diferencia sí, físico, ¿no? Y tal, tenemos un pelo, tal, pero el animal a lo mejor un pelo es diferente a un humano, o un león diferente a un elefante, claro. Pero sigue siendo una creación de Dios con diferentes formas o diferentes, digamos, propiedades. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Dice la Biblia que hay diferencia del humano entre los animales? ¿O no hay ninguna diferencia? Y yo lo voy a leer. Una vez este es el texto muy interesante. Esto léaselo a cualquier clérigo de su pueblo. Diga, oiga, dígame si un texto. Verá cómo se queda pasmado. Ah, bueno, y te va a decir, eso viene en la Biblia, pero eso la Biblia no haga caso. Porque yo no creo en la Biblia. En la Inquisición, la Iglesia Católica quemó gente viva a montones por leer una Biblia. O por tener una Biblia. Decía que la Biblia eso... Para ellos no, la Biblia no. El Dios de este sistema de cosas, ¿sabes? El mundo pagano, porque ellos idolatran a todo, la cosa que Dios prohíbe. Ellos te dicen encima que cuando tú te mueres y no pagas dinero a la iglesia, tú te van a quemar, que nada más morir a un infierno y allí tendrás que pagar dinero a la iglesia. Y si ya pagas dinero, un día a lo mejor te sueltan y no te queman tanto. Esas bestialidades todavía le enseñan a la gente. Y la gente, en miedo a la ignorancia, paga para que su madre, su hijo, su madre, su tía no se quemen. Y mirá igual lo que está aprendiendo la gente y la gente no se da cuenta. Y parece que la gente tiene todavía miedo, el miedo medieval aquel, de decirle, no, pero oiga, usted no se ha tomado el pelo, hombre. Ustedes son unos explotadores. Esto no enseñó Jesucristo que la gente se tiene que quemar. Jesús curó a la gente, resucitó a los muertos, limpió leprosos, curó milagrosamente a todos gratis y hizo alimentar a masas de gente que no tenían que comer, los alimentó gratuitamente. Eso es lo que hizo Jesucristo. No robó a la gente como ustedes. No explotó ni quemó a nadie vivo, los curó a todos. Eso es lo que tiene que decirle una persona. Venga, con el cuento. Ahora dice la Biblia, en el Salomón, rey Salomón, hijo del rey David, ¿qué relación tiene una persona con cualquier animal? Elija cualquier animal, un elefante, un león, una pantera, un canario, lo que usted quiera, un animal. Todos creados por Dios, nosotros también. ¿Pero qué relación? ¿Hay algo diferente? Sí, aparte del físico, entiéndeme. No es lo mismo un elefante que un pingüino. Pero siguen siendo creaciones de Dios, ¿verdad? Dios creó al elefante y al pingüino y a nosotros. ¿Pero qué relación tiene en la vida y en la muerte? Verá lo que dice aquí. ¿Qué relación? ¿Somos mejores? ¿Tenemos prioridad o ninguna? Eclesiastés, escrito por Salomón, capítulo 3, versículos 19 y 22. A ver, no, espérate. Bueno, 19 y el 20, voy a leer. ¿Qué relación? Aquí lo dice la Biblia. Salomón escribió esto. Aquí va a decir qué relación. ¿Hay algo especial en el humano? ¿Algo sobrenatural, diferente al animal? ¿O el animal lo tiene? No.
Pero lo que dice, muy simple todo. Eclesiastés, escrito por Salomón, capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, porque hay un suceso resultante respecto a los hijos de la humanidad, a los humanos, y un suceso resultante respecto a la bestia, a los animales. Y ellos tienen el mismo suceso resultante. Como muere el uno, el humano, así muere la otra, la bestia. Y todos tienen un solo espíritu, de modo que no hay superioridad del hombre sobre la bestia, porque todo es vanidad. Todos van a un solo lugar, del polvo han llegado a ser y todos vuelven al polvo al morir. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. ¿Quién los hizo? Del polvo. ¿Quién hizo a los animales? También del polvo, de elementos de la tierra. Cuando viven, sí, Dios los ha hecho. Cada uno tiene su territorio, su forma de vida, digamos, su instinto para supervivencia, para criar sus crías. Y cuando se muere, pues muere uno, muere el otro. ¿Y qué diferencia? Ninguna. Se ha muerto uno, se ha muerto el otro y ya está. ¿Y qué va a pasar al final? Que Dios traerá en la resurrección a todos los que han muerto. Lo dice la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Que todo justo como injusto da igual. Por sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, un perdón. Digamos, eso es una amnistía mundial. Que todos los que han muerto vuelven a la vida. Pero jóvenes, sanos y fuertes, para vivir felices por toda la eternidad. Porque el imperio satánico que ha creado todo este mal, con sus organizaciones satánicas, se esfumará, ni polvo van a llegarse. Terminarán quemados todos, difuminados, olvidados para siempre. Lo que va a quedar es la obra de Dios, la creación de Dios y nosotros, para que cuidemos, que no lo hemos hecho todavía de la creación, porque cuando Dios hizo a Adán y Eva dijo, tener en su creación animales, aves y peces, tener hijos y llenar la tierra. Todavía ese trabajo no lo hemos hecho, hemos llenado la tierra, sí, pero el cuidado de los animales, todavía están sin cuidar, están salvajes todos los animales. Tenemos que hacer ese trabajo. Somos ya suficientes millones de humanos para que en África, en Asia, tengamos un acuerdo, generalmente, una organización bien formada, para que en cada nación cuidemos de los animales. Cuidar es cuidar de ellos, no matarlos. Cuidarlos, tener que tengamos buenos territorios, buenos pastos, si algún animalito está, que haya veterinarios que los cuiden, que haya agua suficiente, cuidar de ellos, como si fueran gatitos. Porque los animales son agradecidos. Un animal, un perro, cualquiera, te conoce y te agradece si tú le ayudas más que una persona. Porque esa persona tú le estás ayudando y llegado al caso ni te ayuda ni te saluda. Un animalito que le des un poquito de comida, que le des una caricia, que le salve de una pierna que se ha enganchado y tú le salvas, él no lo olvida y te ve a ti un día y te abraza. Los animales son buenos, solo el hombre es corrompido. Satanás ha corrompido a la humanidad. Los animales no, gracias a Dios. Por eso Dios tiene en consideración los animales y los considera como personas. Usted tiene un perrito y verdad que si le pasa algo al perrito llora usted, le quiere como un niño. Los perritos y gatitos son como niños pequeñitos, son dóciles, alegres, juegan con las personas y quieren mucho la persona que tiene un perrito de casero, un gatito, quiere mucho a la persona y son felices, la ven a la persona y muchas veces maullan, como te llamando, miau, miau, te están saludando. Y son cuando tú le dices, y te entienden, cuando le dices, mira, te voy a dar de comer, a ver, ven aquí. Y el gatito está entendiendo, está mirando el cacharrito, le vas a echar algo de comer, un poquito de carne, lo que sea. Los animalitos son como juegos humanos, como juegos, digamos, con vida, para que los niños, las personas, tengamos entretenimiento, de tener criaturas hechas por Dios, que te alegren la vida. Porque hay gente que se pasa más feliz cuidando animales que cuidando a personas. Bueno, como veis, animales, personas, humanos, todos hechos por Dios. Dese en cuenta un último detalle, para que se den cuenta de la locura humana. ¿Sabe usted quién eran los Nepelín? Los Nepelín eran hijos de relación demonios materializados que vinieron a la tierra. En Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, rebeldes, ángeles que se hicieron rebeldes, vinieron a la tierra y se hicieron un cuerpo humano estos ángeles, para tener relaciones sexuales con mujeres. Y tuvieron relaciones sexuales con mujeres estos ángeles caídos demonios. La palabra demonio quiere decir rebelde, resistidor, traidor, demonio. Y tuvieron relaciones, y las mujeres quedaron embarazadas de un ángel rebelde, un demonio, y tuvieron un gigante, los Nefelín. Eran monstruos que crecían, gigantes, hijos de demonios, los Nefelín o derribadores y de mujeres de la tierra.
Pero un detalle más, para tener en cuenta el engaño. Y la gente ni se entera ni se cosca. Y la gente parece que le da igual. Pues no se queje si le da igual que le pasen cosas raras a esa persona. Por darte igual. Los gigantes, ¿quién eran los Nephilim? Gigantes. Hijos de demonios materializados, ¿no? Los demonios tienen cuerpo, pero tienen un cuerpo para tener relaciones sexuales con mujeres. Un contacto sexual. Y tuvieron hijos, las mujeres, que no eran humanos, eran monstruos. Crecían en bestias. Y destruían todo lo que pesaban. Hay esqueletos de gigantes que podían medir 30 o 40 metros. Y crecían. Y a raíz de aquello tuvo que Dios intervenir con un diluvio para ahogarlos a todos, en todo el planeta. ¿Sabes? Eran los demonios, los hijos de los demonios, los Nephilim, los gigantes. Pero otro detalle más, para que se abran los ojos. ¿Sabe usted cuál es el? Porque la iglesia tiene patrones para cualquier cosa. Son santos, sin idea de nada. Bueno, pues de los no qué, de los choppers, de los camioneros, de los no sé qué. Ella, la iglesia, ha puesto ángeles a santos por todos sitios. Pero ¿sabe usted cuál es el santo de los automovilistas, de los camioneros? Se le llama, en España por lo menos, y creo en otros sitios lo mismo, el Cristobalón. ¿Y quién es el Cristobalón? Dice, pues un gigante. Un gigante, cuentan eso de que un gigante que estaba en la puerta, en la orilla, un río, y que vino Jesús de niño, y el gigante le cogió, se le puso al hombro y le pasó el río. Es gigante y es el... Entonces dicen que ese gigante, el Cristobalón, es el patrón de los choferes, y tienen todos en sus camiones, es una chapa con un gigante, llevando un niño y tal. Imagínense lo que han inventado y la gente qué ciega está. ¿Quién eran los gigantes? Los demonios, hijos de demonios materializados. Y estos gigantes fueron causantes de que Dios tuviera que intervenir con un diluvio global para ahogarlos a todos. Que han ido apareciendo cientos de esqueletos gigantes por toda la tierra. ¿Y la iglesia qué hace? Los idolatra, una vez más. A María, la reina de todo, hay iglesias, casi el 90% de la iglesia, a María del Pilar, a María del Sagrario, María del Carmen, María no pintaba nada. Eso sí, la madre de Jesucristo. Pero no era idolatría, ni era reina de nada, ni de nada. Pero fíjate la iglesia, la que ha montado, que sigue siendo la idolatría de las Marías, de las vírgenes de la antigüedad. Raro no era Egipto, Artemis, Isis, Osirio, o Grecia, o Roma, que no tenían como diosa una mujer. Y la iglesia dice, nosotros también. María. Pues María, la madre de Jesucristo, cuando venga la resurrección, y vendrán con todo, porque vendrán todos, verá la que va a liar. ¿Cómo los va a poner? Que no estarán entonces, ¿no? La iglesia y todo. Los va a poner verdes. Los va a llamar de todo. ¿Es decir? Los va a llamar de todo, lo que hay que llamarlo. Y tendrá razón. Porque María, la madre de Jesucristo, se enorgullecería de haber tenido el privilegio de tener el hijo del Mesías en su vientre. Pero no era para ser reina de nada. Que no era ni hermana todavía, no era cristiana todavía. Luego se hizo cristiana después, ella. Y su padrastro también, José Carpintero. La cantidad de bolas que se han contado durante toda la historia de la humanidad. Y la cantidad de que se le han tragado todos. Por eso, Jesucristo dice aquella frase en la Biblia, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Vamos a conocer toda la verdad pronto. Y antes del Armagedón, cuando se elimine Dios todo el imperio satánico, religioso, todo, la gente va a conocer todas las verdades. Y verá la irritación, la ira del mundo contra estas organizaciones. Por eso tienen tanto miedo de que sus días han llegado al fin.